pero normalmente el crecimiento aporrea la rentabilidad, pues porque tienes que invertir. Muchas veces no tienes que hacer ni un plan de negocio, sencillamente ve, tengo esta idea, la quiero desarrollar y la gente confía en ti si lo has hecho bien para correr esos riesgos. Los inversionistas miran mucho la visión y que esté solucionando un problema, además que pueda ser escalable. ¿Sí me entiendes? O sea, que haya de verdad un grupo de personas grande que lo estén. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Referentes Podcast. En esta ocasión estoy con Carlos Caloncho, ¿cierto? Sí. Más conocido como Caloncho. Yo quiero hacerte una pequeña introducción para que podamos avanzar un poquito más rápido porque sé que tienes mucha información importante por darnos. Sé que estudiaste negocios internacionales en la Universidad de La Sabana en Bogotá, ¿cierto? Que estuviste un tiempo en Argentina, luego viniste a Colombia y tuviste discoteca, cervecería. Me contabas que también participaste, te gusta mucho el tema de los festivales, la música, la cultura, y fuiste uno de los fundadores del Festival La Solar. Y finalmente, en el 2019, llegas a Mystic Foods, que es hoy lo que conocemos como pues, Olivia y Club Burger. Tengo entendido que Olivia tiene más o menos 19 sedes a nivel nacional. Sí, correcto. Y Club 5 sedes. Hoy estamos en la sede de La Visitación, así que bienvenido, Caloncho, a este espacio. No, gracias por la invitación. A estos espacios digo que sí porque fui emprendedor en etapas tempranas y me hubiera gustado tener, digamos, conversaciones que me iluminaran un poco el camino. Entonces, sé que tu público es emprendedor, que normalmente es de etapas tempranas o de pequeñas y medianas empresas, y lo que pueda dejar aquí de información valiosa para ellos, con mucho gusto lo haré. Hablábamos de eso porque tú me contabas que tu empresa pues tiene 5 años, al menos Mystic, ¿cierto? O Club, y que yo te decía que vas muy avanzado en este recorrido empresarial y tú dices, bueno, no tanto, todavía me considero emprendedor, y dijimos que ser emprendedor de alguna manera es una mentalidad de estar siempre en constante admiración o asombro, tal vez, ¿no? De que uno siempre esté preguntándose, bueno, ¿qué más hay o qué más puedo aprender de esto que estoy haciendo? Y creo que una parte importante de tu crecimiento, pues que en general a mí me parece impresionante, pero fue el paso por Rappi, y hablábamos de cómo quizá, sé que estuviste en el lanzamiento de esa plataforma en Colombia, Brasil y Argentina, ¿se nos igual? Y México. Y México. ¿Qué te enseñó ese paso por Rappi, al menos en lo que se trata de mentalidad empresarial? Sí, mira, Rappi, lo digo mucho, es una experiencia increíble para mí, sobre todo porque me conectó con que un grupo de personas con una visión grande podían generar mucho impacto. O sea, el impacto que genera Rappi en la región es algo impresionante y de verdad que crece de una ejecución de un grupo de amigos donde lo que aprendo es que tampoco es que hayan personas mucho más inteligentes que nosotros o personas con unas capacidades extraordinarias. Hay gente que ha sido curiosa, que ha trabajado más, que se sumerge profundamente en solucionar problemas y en hacer cosas grandes y se puede lograr. Entonces, digamos que esa mentalidad tan expansiva de ejecución, de creer lo posible, de que el indicador importante en tu vida como líder sea el impacto, es algo que a mí me dejó mucho Rappi. Yo ya pues tenía, digamos, de cierta manera la capacidad emprendedora, porque cuando llegué a Rappi había tenido ya varios emprendimientos anteriormente, pero cuando entro y salgo de Rappi salgo transformado más en la dimensión y en los indicadores que quiero para mi vida, que tienen mucho que ver con el impacto y con un legado y con inspirar otras vidas. Okay, fue más como el se puede lograr, y se puede lograr mucho más allá de a veces de los límites que uno tiene, ¿no? Exacto. Okay. De ahí pasamos un poquito a hablar de lo que yo te contaba que me parece impresionante desde que entramos a este espacio, y es que tú entras a Club y se siente absolutamente toda la cultura que se le ha impregnado pues a esta empresa. Quisiera saber un poquito de cómo llegas a este grupo, a Mystic. Sí, mira, nosotros somos amigos desde muy jóvenes, entonces también hay una lección, es que hay mucho tabú alrededor de las sociedades y yo creo que pueden ser familiares, amigos, hasta pareja, si los acuerdos y los valores y la visión tienen una buena alineación,
y si tú puedes resolver de manera sencilla las dificultades con esas personas, por más difíciles que sean, por supuesto que puedes tener socios sin importar cuál es la relación que tienen. Entonces yo conocía a ellos de hace mucho tiempo y nos cruzábamos en el ámbito laboral. Ellos venían construyendo a Olivia como cadena con unos resultados espectaculares. Tuvimos un negocio juntos y cuando acabamos ese negocio, pues yo volví de Brasil a vivir a Medellín y ellos, en un acto de mucha generosidad, me dicen que habíamos trabajado muy bueno en esa otra empresa, que miráramos la forma de que nos juntáramos para seguir creciendo ese sueño, y lo logramos, y así pasamos de ser pues Olivia, nos volvimos Mystic Foods y empezamos a emprender alrededor de los alimentos, porque no solo quedó Olivia, tratamos de hacer marcas a influencers, tuvimos un mercado con horticultura orgánica que llegaba a las casas que se llamaba Mercaviva, nació Clap. Entonces pues uno se queda con lo que sí funcionó, pero en ese camino hay muchas cosas que no funcionan y digamos que innovamos un montón, y ese es en nuestra mentalidad, nuestra estrategia es ser innovadores. Mira que ahí tocaste dos puntos importantes de los que me gustaría hablar. El primero es el que, claro, tienes hoy Olivia, ¿cierto? Y Clap, que son lugares que son visiblemente lo que uno llamaría exitosos, pero dices, en ese camino igual hubo muchas situaciones donde quizá hubo pequeños fracasos que igual nos ayudaron a construir. Se lo cuento porque a veces los emprendedores toman el fracaso como una situación de no me va a funcionar porque no soy lo suficientemente bueno. ¿Qué tan importantes fueron esos fracasos en ese camino empresarial para tener lo que es hoy? Que seguramente vendrán muchos intentos en los que unas cosas no funcionen y otras no, ¿no? No, el fracaso es el lugar donde se maximiza el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, una persona que no haya fracasado varias veces en la vida no ha ganado tanta pericia para no repetir esos errores. Entonces yo, la verdad, en las crisis y en los momentos difíciles siempre han nacido las mejores versiones de las cosas que uno puede hacer. Cuando yo empecé a ser consultor y ayudar a empresas y a personas, fue por una necesidad de un momento de pandemia donde decía, bueno, tengo un know-how, ¿cómo lo comparto? Y me incomodé a crear productos para hacer eso. Lo mismo Clap nace de una circunstancia donde nos cierran los restaurantes Olivia y queríamos crecer en el canal digital, y nació Clap, y después se volvió una parte importante de la empresa, y Olivia en casa, gracias a la pandemia, se consolida en el canal digital y nos volvemos muy buenos haciendo delivery, y después cuando abren pues ya teníamos más capacidades. Entonces uno como emprendedor tiene que entender que el fracaso es un lugar de muchísima información donde aprendes un montón, pero que de ninguna manera determina ni quién es uno, ni el camino en el juego largo. Es simplemente una corrección para llegar fortalecido a nuevos momentos y continuar, ¿cierto? El gran peso del fracaso yo creo que es el que dirán. Y yo creo total, que el uno ego, un poco. tiene que ver con el que dirán, con sentirte fracasado o algo así, pero realmente el fracasado es el que no intenta, ¿cierto? Para mí, la persona que no intenta no es capaz de atravesar el miedo, y una persona que no atraviesa el miedo difícilmente va a lograr cosas importantes en su vida. Otra cosa que mencionaste ahí fue el tema de los socios, que lo quiero tocar un poquito más adelante porque creo que hay muchas, como muchos mitos alrededor del tema, ¿no? Pero Sí. para ir con la historia de Clap un poco, y ya hablamos de eso, me gustaría preguntarte cómo encontraste, o sea, qué tan importante es escuchar al mercado, porque me estás contando que inició como una cocina oculta en tiempos de pandemia, pero que el mismo mercado te fue diciendo como, oye, queremos un punto físico. Y yo por ahí en lo que investigaba decía que después del punto físico el mismo público fue diciendo queremos sillas, queremos mesas, que de pronto no nació como ese concepto, pero escuchar al público te hizo entender que el modelo debía ir en constante innovación, y a veces nosotros como emprendedores tenemos en la mente esto es lo que es mi negocio, pero ¿qué tanto yo estoy escuchando al mercado para que mi negocio sea lo que me pide el consumidor? ¿Qué tan importante ha sido a ti mantener como esa oreja abierta a lo que me dice el consumidor? No, yo creo que eso es un principio del emprendedor, y es que uno no debe hacer negocios para uno mismo, uno debe hacer negocios que le enriquezcan la vida a un grupo de clientes que tienen las necesidades similares, ¿cierto? En el caso de Clap yo escuchaba en diferentes conversaciones, y eso es tener la oreja en el pavimento, que habían varias personas dentro de una mesa de los que les gustaba la hamburguesa
que decían que hacía falta hamburguesas más clásicas en Colombia, más, digamos, parecidas a la raíz de la hamburguesa, que es una cheeseburger, una hamburguesa de queso. No había que ser genial para entender que ahí había una posibilidad. Si tú empiezas a oír un comentario de manera repetitiva, pues estábamos atentos a esa situación. Esta marca la creamos entre un ilustrador que yo había trabajado con él colombiano, entre un par de expertos en marcas, Daniel Rueda, Avi Madrid, entre un socio que se involucra mucho en la parte de marca y es un gran curador que es Ricardo, pero también había una agencia, o sea, nos juntamos un montón de personas y yo creo que lo importante es como ponerle intención a lo que uno hace y considerarse un artista. O sea, a mí me da mucha pena lanzar algo al mercado si yo no estoy orgulloso de esa creación. Entonces, muchas veces la gente está pensando primero en la rentabilidad, pero no está pensando en la obra que está creando, que si uno lanza algo, pues se debe preocupar que sea bonito, que sea disruptivo, que ojalá no sea una copia. Que haya un diferencial, como hablábamos en Exactamente. ¿Qué tan importante? Porque a mí lo que me parece, pues digamos que Mystic como grupo me parece muy chévere algunas cosas que hay dentro de la información que yo tenía, pero cuando uno llega a Club, como te digo, creo que un poco de la cultura impregnada en todo el lugar, ¿no? Entonces tienes allí un rinconcito de merch, allá tenemos el skate park, hay una cancha de baloncesto, y pues quién se imaginaría que dentro de un negocio gastronómico de hamburguesas vayamos a tener tantísimos conceptos y no solo la venta de hamburguesas, sino que existe la venta de productos, que me decías que han vendido hasta patinetas, ¿no? Sí, Entonces cuéntame un poquito de eso y de esa esencia de Club y cómo llegaste a entender que la marca lo necesitaba o te lo pedí. digamos que llegamos, porque esto siempre ha sido un grupo. Yo soy el vocero de un trabajo en equipo, porque uno solo no llega a ningún lado y digamos que lo bueno es que nosotros hemos creído mucho en las fuerzas de los equipos. Mystic Foods es un gran equipo y eso es algo que a mí me gusta mucho, la cultura. Es una organización horizontal donde hay discusiones abiertas de varios líderes. Entonces, digamos que esto es como una co-creación, pero yo creo mucho en los conceptos de comunidades. A mí me interesa más la gente que nos quiere, consentirla, irme a dar descuentos a otras personas para las cuales no somos relevantes. Entonces siempre he mirado como algo personal y por supuesto he tratado de llevar esa impronta a Mystic Foods en que uno lo que tiene que hacer es desarrollar unos vínculos profundos con los que son sus clientes y entender muy bien qué les gusta, por qué vienen, cuál es la composición de su familia, por qué los niños son importantes en Club, entonces cuál es el rol de los papás. Eso tiene que ver con el menú, en cómo nos juntamos con Parche Escuela a ofrecer clases. ¿Qué es Parche Escuela? Para los que no. Parche Escuela es una escuela de skateboard muy reconocida en Medellín, lleva mucho tiempo trabajando por el skateboarding, que es, digamos, una cultura no muy grande. Y hemos hecho una alianza con ellos profunda porque ellos son parte de la cultura y entonces aquí ves esto lleno de niños montando en tabla y empieza a ver ese vínculo bonito que es lo que uno busca desde su marca. Yo creo que uno no vende productos, uno vende estilos de vida, filosofías, experiencias. Entonces todo lo que hacemos tiene que ver con esa forma de pensar, de que no vendemos productos, sino que más bien vendemos experiencias y formas de sentirnos. Y mira que eso era algo de lo que hablábamos, donde yo te decía que a veces cuando uno monta un negocio dice, bueno, esto es lo que voy a vender y esto es lo que me voy a ganar, pero hay mucho más allá y me imagino que entonces detrás de eso que me dices que fue un grupo, una construcción de un modelo de negocio, es decir, cómo vamos a hablar, de qué vamos a hablar y a qué público le vamos a apuntar, me imagino yo, y de ahí nace la cultura club, ¿no? Sí. Sí, uno va proponiendo y el mercado te responde y eso es una conversación abierta de qué les gustó, qué no les gustó, qué nos funcionó, qué no, es de escucharlos. Pues yo me siento con skaters, me siento con clientes, me siento con papás, nos sentamos todos para entender muy bien qué les podemos ofrecer como de negocio y ellos saben que uno está abierto. Un amigo venía y me decía, ay, ¿por qué no montas uno con un parkour, que los niños se vuelvan más hábiles? El otro viene y dice, invita a las chicas que montan en patines también, que pueden ser parte de la comunidad. Entonces uno va teniendo esas conversaciones y tratando de responder con acción, que es muy importante, o sea, escuchar, implementar, tienen que estar integrados. Si tú te dedicas a escuchar pero no implementas nada, pues no estás haciendo nada. Digamos que en eso Clap se ha sido, nosotros hemos sido como empresa juiciosos
en que accionamos las cosas que creemos que le van a generar valor a los clientes. Tomar acción. Ajá. Hay otra cosa que me parece pues como muy chévere y es que yo te oí en otra entrevista, ¿cierto? Donde hablabas de que una muy buena idea con una muy buena visión puede traer dinero y que no necesariamente se necesita que el capital sea de uno para hacer un negocio, ¿cierto? Y eso, uy, ya me dolió ese sonido. Es que qué pena que aquí nos tocó No vamos pasa a estar nada. en club y queremos hacerlo con todo el look y eso implica ruido de la calle en algunas cosas, entonces ahí otras están solucionando. Pero que te decía que me parece muy interesante porque a veces uno tiene la visión muy corta y no tiene la capacidad de revisar eso, ¿no? Y decir, bueno, si yo realmente logro estructurar una muy buena idea, ¿cómo traigo capital a la empresa? Y somos muy dummies en eso como emprendedores. Y me gustaría tú que nos contaras cómo para dummies, cómo funciona el tema de conseguir capital. Sé que estabas también en una ronda de capital para un tema tuyo, que lo has hecho para otras empresas. ¿Cómo funciona un poco? No, mira, yo creo que el criterio es tratar de inferir lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? O sea, una persona que tiene buen juicio es capaz como de anticipar un poco el futuro y tratar de traer esa visión al presente. Entonces, digamos que recoger capital es un ejercicio de imaginación muy importante, ¿me entiendes? Tú tienes que visualizar porque lo que vende es esa visión que tú le estás hablando al inversionista y por supuesto esa visión tiene que ver con una realidad que tú estás cambiando o estás transformando en la oferta o cómo se sirve un cliente o has oído una queja continuamente de un grupo de personas y tú te obsesionas con ese problema y lo quieres ir a solucionar. Entonces, yo creo que el levantamiento tiene dos pilares muy importantes. Pues uno es saber que uno tiene que resolver algo. La gente a veces sale a levantar solo por dinero y digamos que eso no funciona tan bien, aunque hay unos buenos negocios simplemente por eso, pero los inversionistas miran mucho la visión y que esté solucionando un problema, además que pueda ser escalable, ¿sí me entiendes? O sea, que haya de verdad un grupo de personas grande que lo estén viviendo o padeciendo o que tengan un gusto, por ejemplo, por la hamburguesa. Yo sabía que esto era un mercado grande, que había muchas personas que habían viajado a Estados Unidos, que conocían unos conceptos más americanos y que iban a recibir con gratitud que tuviéramos un concepto así en Colombia. Y a la hora de hacerlo, digamos, en la forma y para ese emprendedor que de pronto dice, bueno, yo no sé, de pronto tengo esa idea de buscar capital, ¿ante quién voy? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? No, depende mucho de la etapa, pero siempre que uno está empezando, tienes que empezar por los niveles de confianza. Como tú no tienes reputación, la gente no cree en ti porque no lo has hecho antes. Entonces, entre menos lo hayas hecho, tienes que buscar personas que estén dispuestas a correr un riesgo mayor y normalmente esas personas son las familias, los amigos. Ahora hay muchas instituciones donde uno se postula. Entonces, la verdad es que es mucho de sentarse, de tomarse el cafecito, de preguntar por ese tío que es negociante. ¿Sí me entiendes? Claro, Es de ese ser muy primer círculo recursivo. lo llamamos friends and family, ¿no? Sí. Y luego si vienen Y otras... después ya a medida que uno va agarrando fuerza y va teniendo confianza y aprende a plantearlo mejor, empieza a ir a diferentes lugares. Digamos que ya cuando uno tiene un recorrido y el activo más importante de un emprendedor es su reputación, muchas veces no tienes que hacer ni un plan de negocio, sencillamente ve, tengo esta idea, la quiero desarrollar y la gente confía en ti si lo has hecho bien para correr esos riesgos en las empresas de capital. ¿Y cuánto se pide? Pues eso está relacionado a la tasa de interés y a lo que tú infieras que le puedes dar a esa persona, ya sea por valorización o por rentabilidades que le estás ofreciendo. Importante lo de que el activo más importante es la reputación, ¿no? ¿Cuántas veces le prestamos atención al tema? Hay algo que también me parece muy interesante, es que tú dices que una empresa no necesariamente necesita dar rentabilidad, pero sí necesita revisar si está creciendo, ¿cierto? En consolidarse como tal. Es decir, que tú en tus empresas o en tus inversiones no tienes afán de recibir tal vez esa rentabilidad pronta o cómo funciona. Mira, a mí me parece que pues hay dos cosas que yo miro. Primero, si el negocio está creciendo y la gente está demandando tu producto y tu servicio, es que construiste un gran producto y eso es un punto de partida muy importante. Hay como un orden de prioridad, o sea,
uno primero debe interesarse en crear un gran producto. Si tu producto no está tan bueno, necesita un poco de marketing mientras tú lo vas organizando. Y si aún sigue siendo muy débil, necesitas un poco de ventas mientras lo vas organizando. Entonces, digamos que cuando uno con pocos esfuerzos de marketing y ventas empieza a saber que tu producto crece, quiere decir que has diseñado un producto que es valioso para la sociedad. Entonces uno empieza a tener pericia para ver, digamos, la viralidad de ese producto. Uno empieza a ver, ve, escala rápido, la gente habla de él, no le han invertido mucho, ahí hay una posibilidad. Esa es la primera parte. Y la otra parte es que si está escalando y tu PIG es sano, sano quiere decir que tienes un buen margen, que con algunos ahorros vas a poder empezar a monetizar eso. Yo estoy muy tranquilo cuando un negocio tiene esas dos condiciones. Y hay veces van en contravías, no siempre, pero normalmente el crecimiento aporrea la rentabilidad, pues porque tienes que invertir y la inversión pues requiere. Claro, y es que a veces medimos nuestros indicadores por la rentabilidad inmediata y resulta que no estamos viendo el crecimiento y lo que hay detrás, que es la capitalización, ¿cierto?, de todo eso que estamos construyendo. Sí, sí, entonces yo creo que la sostenibilidad con la inversión y la innovación tiene mucho que ver, entonces hay una justa medida entre en qué uso mi capital. Pueden ser dividendos o pueden ser reinversión también. Entonces uno tiene que estar en un lugar correcto porque también socios durante toda la vida sin recibir pues no van a estar contentos y la empresa no se vuelve sostenible. Entonces, ¿Hay un margen que tú consideres en tiempos para empezar o digamos que tú dirías, bueno, esto es lo normal o en mi experiencia, ¿cierto? Esto es en lo que yo esperaría que una empresa empiece a dar esos dividendos, esa rentabilidad? mira, es una respuesta de muchas dimensiones, pero si me la puedo jugar con un tiempo, yo creería que una empresa entre los 24 y 36 meses tiene que empezar a mostrar cosas importantes de unos buenos niveles de facturación, que las cosas empiezan a fluir, que ya tiene medio un producto testeado, tiene que empezar a mostrar buenas señales, yo creo que en el año 2 más o menos. Mucho de lo que hay en Club es esa preocupación, yo lo veo así, ¿no? Tú me corregirás. Mucha preocupación por los jóvenes, por el otro, por la cultura, por la sociedad. ¿Qué tanto esos temas son trascendentales para ti? No, para mí es fundamental. Una de las cosas que más me gusta de la cultura skate y que siempre viví, porque yo hago skate hace poco, pero he montado en tabla en ciudades hace mucho tiempo, es que nosotros tenemos muchas barreras invisibles en las ciudades, ¿me entiendes? La gente de un barrio no va a otra, no se mezclan y nos perdemos mucho de ser más empáticos y de entender qué es lo que está pasando, y el skate es un lugar que rompe todas esas barreras, ¿me entiendes? Tú ves aquí grandes, chicos, diferentes niveles socioeconómicos, los cool days son iguales, entonces hay como un ¿Qué gran... son los cool days? Que me Los encantaba. Cool Days son unos eventos que hacemos una vez al mes donde juntamos los skaters, bailarines, familias, mascotas, hay mercados de segunda, hay concursos de tabla, entonces ahí nos juntamos y es muy diverso y se da esa sensación más de comunidad que de tener esas barreras invisibles que existen en las ciudades. Entonces nos ha preocupado mucho que CLAP, por ejemplo, sea un lugar de encuentro, un lugar donde todo eso converja y cree cosas buenas para la sociedad. Bueno, mira que me parece muy interesante porque a veces pensamos que la responsabilidad social no va de la mano con el área financiera, ¿no? Entonces muchas empresas tienen temor de decir, yo me vinculo en algún propósito adicional a crear empresa con respecto a la sociedad, porque de pronto si no me alcanza para mi empresa, pues cómo me va a alcanzar para hacer algo por los demás. Entonces yo te preguntaba qué tanto esa responsabilidad social va de la mano con las finanzas y cómo finalmente CLAP logra hacerlo, porque sé que tienen pues muchos eventos como en torno a la comunidad y mucha preocupación. Incluso uno llega y lo primero que ve afuera es el don aquí tus libros, ¿cierto? Don aquí tus zapatos, don aquí tu ropa. ¿Cómo hacen para que también sea sostenible financieramente? Porque me gustaría que también esto fuera una invitación a otros emprendedores de decir, oiga, vea, usted también puede aportar en su comunidad, no es solo vender, no es solo crear empresa, no es solo preocuparnos por nosotros, sino cómo hacemos algo por que nuestra comunidad crezca alrededor de lo que estamos haciendo. Mira, las empresas, al igual que los humanos, tienen niveles de necesidades, perdón, ¿no? Pues es la famosa pirámide de Maslow. Si tú no has podido solucionar, digamos, tus necesidades básicas, pues es muy difícil que te pongas a pensar en la sociedad. Entonces,
normalmente el progreso en la vida tiene un inicio y ese inicio es uno. Uno primero tiene que trabajar en uno y primero tiene que consolidarse y primero tiene que trabajar y primero seguramente tiene que hacer un patrimonio. Y las empresas les queda muy difícil pensar en cosas distintas a sobrevivir en las primeras etapas. Entonces yo creo que es natural que en las etapas tempranas todos tus esfuerzos estén consolidados en tener un gran producto, en que la empresa empiece a crecer, y a medida que te vas consolidando en tu modelo, te da espacio y te da aire para empezar a pensar cómo empiezo a impactar de manera positiva, qué voy a hacer con mis colaboradores, cómo los voy a formar, puedo invertir en ellos. Pero digamos que eso son derechos adquiridos igual que en la vida. A medida que tú vas avanzando y progresando en la vida, si te gusta eso, como a mí, que mi filosofía obviamente tiene que ver mucho con la mejora continua y el progreso, vas a llegar a unos lugares de autorrealización donde puede que operes menos, pienses más, donde te paguen por ser más creativo, por tener más imaginación, pero esos son derechos adquiridos. Si tú no avanzas, pues te quedas como un operario, posiblemente 30 o 40 años, y también está bien, ¿entiendes? Eso Claro. no tiene nada de malo. Hay veces hacer el mismo trabajo con mucho amor durante mucho tiempo es una tarea maravillosa. Entonces uno escoge y según tus valores y tu cosmovisión de la vida escoges cuál es el camino, pero yo creo que una empresa se va ganando el derecho a medida que va avanzando de empezar a brindarse más. ¿Qué espacios tiene Club de responsabilidad social con respecto a la sociedad actualmente? No, digamos que para nosotros el humano es muy importante. Yo siento que tenemos unos colaboradores que tienen la posibilidad de crecer. Casi todo nuestro crecimiento es endógeno, les dedicamos tiempo a ellos en su parte formativa, en sus finanzas personales. Entonces, pues ya son más de 600 colaboradores acá. Eso ya es un impacto muy grande atender, digamos, en un lugar que los quiere, los hace sentir seguros y remunera bien. Eso ya es un impacto muy grande. Otra cosa que hacemos es que priorizamos la horticultura orgánica, entonces trabajamos con productores de horticultura Locales. orgánica, todos nuestros empaques son biodegradables, nuestra pesca es pesca responsable, viene del Pacífico, trabajamos mucho con proveedores que estén surgiendo y que tengan unas prácticas que para nosotros generen valor al cliente y a su salud. Entonces tratamos de ser una empresa responsable, hacer las cosas bien, ser juiciosos, ese es nuestro estilo, y creo que eso ya impacta a un montón de personas, la sociedad, la economía Así es. De hecho, un cambio pequeño en la vida de una persona ya está teniendo un impacto en la absolutamente. sociedad. La mayoría de empresas en Colombia son unipersonales o de 2 personas máximo, entonces pues solo una persona que ya haga las cosas bien ya está generando un impacto muy grande. Hay una pregunta que me ayudabas y es el tema de los socios, porque te cuento que mucha gente tiene temor, sobre todo pues yo que trabajo en el área legal, como te contaba. Sí. Hay muchos temores respecto a qué tanto es positivo tener un equipo, y una frase de las que tú mencionabas es que uno no puede hacer todo solo, ¿cierto? Porque no llegaría quizá igual de lejos en el mismo tiempo. Puede que sí, no lo sabemos. ¿Qué tan positivo ha sido para ti tener esos socios? Y segundo, ¿cómo sabes cuando algo va a funcionar? No lo sabes si sigues tu intuición y finalmente lo que funciona, como que por ahí continúas, y lo otro dices, no, igual hay otras sociedades que a mí no me han dado fruto. Sí, mira, no, yo creo que todas las sociedades tengo gratitud por ellas, en todas aprendí, no todas he durado toda la vida, pero en todas he podido cerrar los ciclos siendo amigo de las personas que estuve, ¿cierto? Yo creo que cuando uno entra en una sociedad es muy importante pensar en la salida. Nunca pensamos en eso, nunca pensamos con el otro, y si esto se acaba, ¿qué pasaría? Y uno debe hablar eso cuando las cosas están bien, Así es. no cuando las cosas se dañan. Entonces, hey, si yo me aburro porque yo me conozco muy bien y sé que al año y medio se me cae el pico y digo, ay, no, qué pereza, no quiero estar más, ¿cómo empiezo a hacer los acuerdos con base en lo que es importante para cada uno y hablar mucho de las salidas? Que de manera que alguien cuando quiera salir y alce la mano, pues estén esos acuerdos muy bien detallados, y eso le quita mucho peso a las relaciones, ¿me entiendes? Inclusive entender cuál va a ser la evaluación por la cual se va a valorar la compañía, quién opera, quién no opera, todas esas instancias es importante hablarlas.
todos los escenarios negativos quizá que se puedan Exacto, llegar a todos los presentar. escenarios negativos. Y después nada, yo creo que son acuerdos claros y trabajar por un bien común. Por supuesto hay personas con las que no me asociaría. Uno se conoce y uno entiende cuál es su mirada del mundo. Y lo que creo que más hace funcionar las sociedades es que esa mirada del mundo esté medianamente alineada o muy alineada mejor. Que si nosotros creemos en que la empresa construye país, pues es súper importante que tu socio piense eso. Es súper importante cosas tan básicas. Hay veces la religión es importante para una persona. O sea, todas esas consideraciones de cómo ves el mundo es importante que haya Una unión. sí, una intersección ahí, y así en la personalidad y en la parte superficial uno hay veces muy distinto, pero si tiene una mirada similar de la vida, es muy posible que les vaya a funcionar bien. Claro, porque a veces cuando se acercan las personas a preguntarme, venga, tengo esta persona que quizá quiere invertir, ¿cierto? Nuestro, Mira, en estos podcasts en Medellín nos ha pasado de todo. Entonces, es que si que no lo necesita, no hay lío. Porque a veces se acercan y la gente cree que lo más importante en el tema de las sociedades es el dinero, y quizás yo creería que, aunque obviamente es necesario, no es uno de los puntos a decidir, ¿cierto?, por cuál yo elijo o no estar asociado con una persona. Que quizá para esos que quieren construir sociedad y se animan a hacerlo, aparte de dejar los puntos claros, los puntos previos de los posibles malos escenarios claros antes de que los tengamos, ¿qué tú les recomendarías a la hora de escoger esas personas? no, yo creo es que tipos de socios hay muchos, entonces pues si hay un socio capitalista, ese socio capitalista debe tener unos rasgos, ¿me entiendes? O sea, ojalá que sea una persona paciente, que no quiera rentabilidades inmediatas, que entienda el proceso del emprendimiento, que te apoye con su relacionamiento. Normalmente eso es lo que uno busca en un socio capitalista, no que sea un gran operador, ¿cierto? En un socio que vaya a operar contigo buscas complementariedad. ¿Qué quiere decir? Yo soy muy bueno en la parte comercial y creando cosas, pero me da mucha pereza la parte administrativa y financiera y es igual de importante. Entonces, normalmente trato de complementarme con un socio que opere en los lugares que yo me siento débil. Y lo otro, hay acciones para colaboradores que se las van ganando con el tiempo. Entonces, tú entendiendo cómo debes configurar eso y las posibilidades que tienes de tener socios, pues si necesitas mucho capital, pues vas a necesitar este tipo de socios. Si necesitas más trabajo o si necesitas colaboradores, también es un tema como de trabajo. Entonces, dependiendo se va armando, digamos, esa sociedad. Yo soy muy amigo de las personas que le van a meter el lomo en el largo plazo, tengan un gran porcentaje en la sociedad, porque normalmente las sociedades empiezan a quebrantarse por conceptos como la justicia, que viene de un socio que cree que normalmente hace más o que tiene mayores merecimientos, y ahí empiezan los principales problemas. Entonces, sano también es, por lo menos, que el esfuerzo entre los socios que están ahí no sea negociable, independientemente del impacto de ese esfuerzo, pero cuando uno ve un socio al lado y uno dándole, uno está más tranquilo, ¿cierto? Se siente mejor. Entonces, los que más ganas le van a poner en el largo plazo, ojalá la configuración de esa sociedad, ellos tengan más participación. Hay algo que tú mencionabas en otro espacio, y es que los socios que ya tienen, digamos, un camino corporativo mucho más amplio suelen tener más paciencia con la evolución de la rentabilidad que quizá aquellos que conseguimos en nuestro primer círculo, que son familia y amigos, ¿sí? Sí. Donde quieren un retorno de la inversión quizá un poco antes, ¿no? De lo que pues quizá una compañía puede dar. Entonces también me parece como a resaltar. ¿Hay algo en tu camino que te quiera preguntar cómo te ves tú en 5 años? Porque te parece que ya es un camino de 5 años corto, pero yo te cuento que vas a pasos agigantados versus, ¿cierto?, el camino quizá de otros. ¿Y cómo te ves en 5 años? Porque me gustaba mucho que tú decías que aprendiste a hacer negocios en Estados Unidos, y creo que es un mundo al que todo emprendedor le apunta en algún momento, un mercado internacional a donde las personas quieren llegar. ¿Qué aprendiste tú de ese camino empresarial en otro país, de cómo se hacen los negocios en Estados Unidos, que nos puedas como contar, y cómo te ves tú en otros 5 años? No, yo creo que el arrojo en todo emprendedor es muy importante. La verdad es que con muchos complejos empecé a emprender en Estados Unidos, me dan miedos, pero a medida que
empiezas a confiar en ti, a meterte en el proceso, te das cuenta pues que sí hay que tener pericia y cierto entendimiento, pero que yo ya había hecho negocios en Brasil, que es un país difícil para hacer negocios con Rappi, ya habíamos hecho negocios en Argentina, en México, y entonces uno empieza a tener paciencia, a darse cuenta que uno ha hecho un buen entrenamiento para poder competir en diferentes mercados, ¿cierto? En 5 años me veo, no, yo creo que es que como yo estoy en mi salsa, me imagino haciendo más de lo mismo, haciendo negocios, ayudando a este territorio que quiero tanto, con mi familia, que mis empresas cada vez tengan más impacto y que hablen por ellas solas, o en las sociedades con los amigos que tengo, pues que a ellos les vaya bien y que seamos abundantes. Lo bacano del dinero es lo que uno pueda compartir y la libertad que te pueda generar más allá que volverse rico, ¿cierto? Es como, yo pienso en cómo puedo hacer más empresas o nuevas disrupciones o inventos, también cómo puedo viajar. Entonces, no, yo estoy encarrilado, yo quiero hacer, quiero hacer lo que hago los próximos 40 años. Entonces, qué buena respuesta, ¿no? Porque uno debería sentirse tan feliz con su día a día que deba querer hacer eso siempre. Sí, sí. Yo encontré lo que quiero y es una construcción que hay que estar atento a ella. El mejor emprendimiento es uno y el autoconocimiento de uno y compararse con uno, y uno tiene que ser muy obsesivo con uno mismo en el sentido de conocerse, de trabajarse, de tratar de ser mejor. Todos tenemos el potencial y lo necesario para tener unas vidas muy significativas. También hay que conocer los límites, pues yo que doy clases, yo hablo mucho con pelados, dicen que quisieran ser algo de pronto, que uno sí puede lograr hacer cualquier cosa, pero si no estás trabajando o entrenando o haciendo eso 8 o 10 horas al día, pues es muy difícil que tengas esas aspiraciones. Entonces, todo deseo, entre más grande el deseo, el sacrificio normalmente es mayor. Entonces uno debe saber calibrar también sus realidades. Caloncho, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor día? Porque uno siempre tiene un día en el que dice que es satisfactorio y no necesariamente es el día en que recibe, ¿cierto?, una retribución económica, pero ¿cuál tú recuerdas en este camino de esos 5 años como el mejor día que tuviste? No, he tenido muchos, no quisiera escoger uno, pero normalmente son muy ordinarios. Es un colaborador que se acerca y dice, terminé de pagar mi casa, o sí, o una persona que uno lidera que te agradece por lo que le has enseñado. Esos son días que a mí me generan cosas bacanas. Y peores días, O más bien el día con el reto más difícil o el reto más difícil que has pasado en este tiempo. Por ejemplo, yo creo que para nosotros fue, pues cuando uno asesora a empresas, siento que debe ser muy coherente, ¿no?, con lo que hace. Es decir, que su empresa también debe hablar de lo que uno intenta enseñar a los demás. Entonces yo creo que uno de mis días más difíciles, como tú dices, a veces son las pequeñas cosas las que nos ponen a pensar, y es cuando me puse a hacer una autorreflexión y dije, ¿qué tanto de esto yo realmente, qué tanto de lo que yo hablo, ¿cierto?, le estoy dando a mi empresa? Y sentarse a hacer ese momento autocrítico. buen punto. Sí, es duro, pero es satisfactorio finalmente porque uno dice, bueno, corrijo esto por donde voy. Entonces yo creo que quizá esa temporada, porque no fue un día, fue una temporada, fue la más difícil para mí. Está chévere. No, mira, a mí normalmente el parto de nuevos negocios me pone muy nervioso y me pongo medio intenso. Cuando van a hacer una marca o algo que me va a lanzar al mundo, es normal que sufra más, inclusive más que cuando es cerrado. Uno ya sabe que por ahí no es y bueno, ya fue. Pero cuando uno empieza, normalmente me pasa que me da una emoción que a veces me pongo un poquito ansioso, pero es normal, ya sé que estoy en eso. Entonces sufro más cuando van a hacer algo, inclusive que cuando lo tengo que cerrar, que ya es como decir, no funcionó. O sea, esos son los días más difíciles. Empezar, sí, empezar. Si tuvieras, digamos, que darles un consejo pues a los emprendedores y a todos los que ven este canal a través de todo lo que ha sido tu camino, que yo creo que siempre tenemos experiencias muy valiosas y que todas las experiencias son diferentes y todos aportan de manera
distinta, pero importante, ¿cierto? Porque una cosa es la teoría y una cosa es lo que enseñamos y que las sociedades y que las marcas y que las estructuras, pero creo que todos aportamos de manera distinta con nuestras distintas visiones y tú en este camino de consultoría creo que, pues que puedes aportar un montón, pero ¿qué sería como esas enseñanzas principales que a ti te parece que son trascendentales para todo aquel que esté empezando en este camino, pues después de un recorrido de 5 años de éxitos, aciertos y desaciertos, de tristezas y alegrías que me imagino que has tenido, para que, primero para esos que están empezando y después para esos que van en el camino, que a veces sienten la cosa como peluda? Sí, como con lo que uno va a enfrentar la vida es uno mismo, entonces lo primero es fortalecerse, sanarse, estudiar, prepararse, o sea, de verdad que desarrollar el potencial humano es la herramienta más importante para uno después emprender y tener una vida con sentido. Entonces, el punto de partida es la evaluación de cómo me siento yo conmigo mismo y cuál es la conversación personal que yo tengo sobre mí, si estoy orgulloso o no de mí, si estoy dedicándole el tiempo a las cosas que siento que me van a nutrir en la vida, si me estoy relacionando con personas que nutren o con personas que destruyen, si me estoy relacionando con personas más inteligentes que yo y que me encantaría modelar su vida o aprender cosas de ellos. Entonces, O sea, primero, tu círculo es importante. muy importante. Y con quien te compartes el tiempo y con quien te juntas es muy importante. Entonces, como te dije ahora, el emprendimiento más importante es uno. ¿Eres muy autocrítico o muy autodiagnosticador? No, me conozco muy bien. Me conozco muy bien. Me conozco muy bien, sé cuáles son mis fortalezas, conozco mis sombras y mis debilidades. Y no, trato de estar muy sumido en lo que puedo hacer yo mismo, ¿me entiendes? Uno debe aislarse un poquito de tanta bulla que existe, de las comparaciones, y cualquier persona que vaya mejorando sobre ella misma poco a poco, eventualmente por las leyes de exponencialidades va a terminar siendo muy valioso en un lugar. Uno primero explora y va buscando tu única habilidad, que la mía era de relaciones, más marketing, más un montón de cosas, poder estar en juntas directivas con tatuajes, o sea, no hay que buscar, digamos, nada más que tu autenticidad total y seguirla fomentando y ver dónde puedes ser bueno, y una vez encuentras eso, trabajar mucho por eso. Entonces yo separo mucho la vida en que tuve una etapa de exploración muy amplia y ahí me fui formando en lo que hoy es mi camino, que te puedo decir con determinación, que hago lo que me gusta y que me gustaría seguir haciendo. Bueno, eso yo creo que es la enseñanza general, ¿no? Buscar la autenticidad, leerse uno mismo, leer adentro, dejar un poco las comparaciones, la bulla externa, y creo que sirve para el que está empezando como para el que va en el camino y el que está ya en etapa de crecimiento. Tal cual. Entonces, muchas gracias, Andrea. Alonso, a ti, gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por recibirnos en este lugar. Realmente estamos encantados con todo lo que vemos. Entonces yo creo que ahorita vamos a sacar un ratico para hacerles un recorrido, así que quédense en este pedacito del podcast y ojalá pues podamos compartir en otros espacios para que nos sigas enseñando un poco más. Despídete. Hasta luego y gracias y un abrazo. Los emprendedores son el motor del desarrollo, los que creen, entonces sigan echando para adelante y no lo vean como una carga, sino como un gran privilegio el poder tener la capacidad de emprender. Muchísimas gracias. Gracias, Canancho, por todo. Con gusto, Nos vemos Andrea. en un próximo capítulo. Y como lo prometimos, estamos en el Club de la Visitación. Les vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes conozcan un poco de lo que nos contaba Caloncho, que es la cultura empresarial de Club, así que vengan para acá. Lo primero que vamos a encontrar en la entrada de Club es un contenedor que tiene la posibilidad de que donen, ¿cierto? Todos los que vengan acá, libros, ropa, zapatos y todo aquello a lo que se le quiera dar una segunda oportunidad. Entonces ven para acá. Otra cosa muy interesante de la charla con Caloncho es que nos contó que no solo se ha dedicado a vender hamburguesas o a vender pizzas y pastas en el caso de Olivia, sino que venden productos en alianzas con otras marcas. Lo que vamos a encontrar en este lado, tenemos camisetas, tenemos gorras, también algunas
aquí tenemos unos vasitos de peltre con la marca. Y lo último, la última alianza que hicieron fue en colaboración para hacer esta línea de zapatos. Y no solo han vendido este merch, sino que han diseñado productos como patinetas u otras que son dirigidos a todo el tema de los skaters. Ya les vamos a contar el porqué. Y lo han hecho en alianzas con otras marcas. Así que, ojo, a veces uno se queda encerrado en un solo producto y resulta que su marca puede estar posicionada en muchos sectores de consumo. Vamos ahora a la cocina. Bueno, la cocina de Club es toda una experiencia. Creo que tiene toda la esencia de la marca. Caloncho nos decía que es un espacio donde se quiere mostrar mucho la cultura familiar, ¿no? La cultura familiar, la cultura de hacer grupo, de hacer equipo. Entonces tenemos fotos de jóvenes, tenemos fotos de gente compartiendo, tenemos tablas y otra decoración, pues por el estilo. Algo muy importante es que existe cultura empresarial formativa para sus trabajadores e indudablemente eso se debe reflejar en los espacios de trabajo. Así que aquí tenemos los casilleros para que ellos guarden todas sus cositas y vamos a pasar a una parte que es mi favorita, yo sé que también la de mi productor, y es los espacios deportivos. En esta parte tenemos lo que más nos gusta y es que Caloncho nos decía que hacen diferentes actividades y eventos al mes. Uno de ellos se llama Cool Days y es cuando se reúnen como a hacer una mini feria con música, DJ y son espacios para la familia y disfrutan de estos espacios deportivos que tenemos acá, que es una cancha de baloncesto, donde nos dicen que en esta parte de la pared la usan para hacer grafitis y pues la cancha en general para que los clientes vengan, jueguen o para que diferentes quizá figuras reconocidas en Medellín pues hagan también su compartir con las personas que vienen aquí a comer. Y por este lado tenemos lo que ya lo disfrutamos nosotros dos y es el skate park. Creo que esto es muy importante porque qué necesario es encontrar esos principios, esos valores que unen la cultura con la empresa, encontrar cómo habla mi empresa, a quién le habla, qué dice mi marca, qué le duele y creo que Club Burger lo ha hecho muy bien y hablando de eso que le importa, dice, a mí me importan los jóvenes, me importan los espacios familiares y por eso tienen aquí este skate park donde también pues hacen diferentes eventos y unen a la familia y a la comunidad. Y así cerramos este capítulo, espero que hayan aprendido muchísimo, sé que hay muchos otros referentes en Medellín con los que vamos a compartir estos espacios. Los invito a que se suscriban, a que vean los otros capítulos porque lo que viene va a estar mucho mejor. Ahora sí, a la clínica. La verdad.